Pedimos que Dios nos ayude a continuar con este tema que estoy compartiendo con ustedes. Estamos haciendo un análisis con respecto a la predicación y con respecto a los predicadores. Ya les hablé en la primera parte algo con respecto al uso de Elena White en nuestras predicaciones. Ahora quiero tratarles el aspecto sobre otras predicaciones. Yo he visto personas que vienen a predicar y se nota desde un inicio que ellos no saben, no dominan el tema que están presentando. Y quiero darle esta sugerencia a los predicadores. Nunca se presente en el púlpito a predicar lo que usted no domina, lo que usted no sabe. Si usted no sabe una cosa, no se ponga a predicar de ella, porque todos se dan cuenta que usted no sabe lo que está diciendo. Y usted continúan. Esos temas a veces tienen la característica que se alargan mucho, porque se quiere decir tanto para explicar lo que se está diciendo, pero el problema es que usted mismo no sabe de qué está tratando. He visto personas que empiezan a hablar de profecías de los tiempos finales y comienzan a hacer declaraciones acerca de que sucede esto, viene lo otro, va a venir aquello, estamos en este tiempo, estamos en otro tiempo, pero se nota que usted no sabe lo que está diciendo. La predicación es sagrada. La predicación es como un pan que se da para que la gente coma. Tiene que ser asimilado, tiene que entenderse. Y cuando uno va a predicar sin una preparación adecuada, está haciendo daño, porque usted está diciendo cosas que vaya hay alguno que las cree, pero que otros lo que saben que usted no sabe lo que usted está haciendo y eso redunda en mal. Miren, nosotros vivimos en un tiempo, siempre ha existido esto que voy a decir, pero ahora que estamos en los tiempos finales se ve más y hay una lucha grande entre el bien y el mal. El enemigo de Dios, Satanás, trata de que los hijos de Dios hagamos las cosas en una forma incorrecta, pero que haga daño. Cuando usted predica algo que usted no domina, usted está haciendo daño. Cuando usted predica algo que alguien dijo y usted lo creyó, y se pone a hablar de esto sin haber buscado el apoyo bíblico, que lo que la palabra de Dios dice es cierto, usted hace daño. Por lo tanto, le sugiero una vez más, digo, predique las cosas que usted ha estudiado en la Biblia, las que usted domina, las que usted sabe. En las cosas que usted no tiene dominio de conocimiento, no se meta. Deje que otros lo prediquen. Usted predique lo que usted sabe. Uno tiene que tener cuidado, aparte de esto, cuando va a predicar, en usar su imaginación para ir por encima de lo que la palabra dice. Yo conozco personas, aquí en mi misma iglesia hay una persona que es un hombre especialista en hacer comparaciones en la Biblia, en usar su imaginación y lo hace muy bien y presenta temas muy instructivos, muy buenos, es un hombre especialista en esto. Lo que él dice, otro no lo dice, pero también eso a veces da ocasión en decir cosas que la Biblia no dice. Estemos seguros que lo que nosotros estamos diciendo tiene un apoyo bíblico. Quiero referirme ahora a otro aspecto de la predicación que he visto. Hay personas que sus predicaciones, lejos de despertar el deseo a seguir y ser fiel a Dios, lejos de despertar el ánimo de prepararse uno
para estar en los tiempos finales de parte de Dios, lo que hacen es presentar miedo. Nunca una predicación debe dejar como fruto que la gente que está escuchando sientan miedo y salgan de la iglesia con miedo. Yo he oído personas que han dicho, y he sabido por otros de personas que han dicho, que cuando han escuchado un tema hablando de persecución y plagas y cosas que han de venir, han dicho, yo no voy más a esa iglesia. Y lo han dicho porque lo que han sentido es miedo. Hermanos predicadores, no hagamos eso. Nuestros temas no son para infundir temor, son para infundir aliento. Voy a ponerles un ejemplo que espero que se entienda. Yo he oído predicadores hablando del tiempo de angustia que ha de venir, del tiempo de angustia tan grande como nunca ha sido. Y ellos ocupan mucho tiempo para explicar de los instrumentos de tortura que se utilizaron en tiempos de la Inquisición, que se está preparando la tortura para este tiempo y se ponen a engrandecer el poder de la predicación. Pero nosotros no debemos hacer eso. Cuando vamos a hablar de persecución y cosas que den miedo, hagámoslo como la Biblia enseña. El ejemplo que les dije es este. En el libro de Daniel se habla que vendría un tiempo de angustia como nunca ha sido, pero no comienza diciendo así. Lo presenta de esta manera que les voy a señalar. Dice, entonces se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los que temen a Dios. Miguel es Cristo. Y ahí lo que está diciendo es que se levantará Miguel, se levantará Cristo para ayudar a su pueblo. Después que dice eso, que vamos a tener la ayuda de Dios, entonces pone, vendrá el tiempo de angustia como nunca ha sido. Y al final dice, pero de esto será librado tu pueblo. O sea, Dios no pone el triunfo del tiempo de angustia como triunfo para él, sino que lo que va a triunfar es Dios. Cuando hablemos de plagas y de cosas que la Biblia enseña que han de pasar, pasaron en el tiempo de Israel en Egipto, pero las últimas 7 plagas, esas cosas debemos poner que Dios tiene control de todo y el pueblo de Dios va a ser cuidado. Que si uno se pone de parte de Dios, aunque pase por los tiempos difíciles, el Hijo de Dios va a prevalecer porque tiene la ayuda de Dios y el cuidado de Dios. Entonces, en nuestras predicaciones, no demos énfasis al miedo, demos énfasis al cuidado y protección de Dios. Voy a pasar ahora a enseñar otra cosa que he oído en predicaciones. Y para esto voy a decir lo siguiente. Hermanos, la palabra de Dios es útil. Toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para animar, para que el hombre de Dios sea apto para toda buena obra. La palabra de Dios ayuda al ser humano que se guía para ello, ayuda a la persona a alcanzar perfección y estar ubicado en las cosas correctas como deben ser. Pero a veces yo escucho predicaciones que son como condenación para algunas personas. Tenemos el ejemplo de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es la última iglesia de la era cristiana. Es la última iglesia antes que Cristo venga. Y es una iglesia que está equivocada. Y así la Biblia lo presenta. Porque los laodicenses creen que son ricos, que están enriquecidos, que lo tienen todo, que no tienen necesidad de nada. Y Dios le dice, tú, eso no es así, tú estás ciego.
estás desnudo, eres pobre. No es que tú lo tengas todo. Y entonces viene como una condenación a la condición de la iglesia, que se cree que es la mejor, y Dios le está diciendo que no está en buenas condiciones. Y el tema lo presentan y solamente presentan el aspecto negativo, el aspecto de condenación. Hermanos, el que acusa, el que condena, el que deja sin esperanza a la gente es el diablo. El diablo quiere que en nuestras predicaciones nosotros nos volvamos instrumentos suyos al estar acusando a otros y no darle ningún tipo de esperanza. En el mismo caso de la Odisea, vamos a ver cómo la iglesia termina, cómo ese mensaje termina. Dice una parte, te aconsejo, o sea, a esas personas que están en esa situación engañados, Dios le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro afinado. Y Dios le dice, yo te aconsejo que tus obras sean obras de amor, obras de fe. O sea, Dios le da un consejo a la iglesia de lo que tiene que hacer. Y después dice, el que venciere, y Dios le da una promesa. El mensaje de la Odisea no termina en una condenación, es un mensaje para ayudar, no es un mensaje para condenar. Dios lo que está diciendo con que la iglesia tiene una condición mala, y eso se ve, Dios tiene a su pueblo y los que escuchan el mensaje de Dios van a triunfar. Ese debe ser la tónica de nuestras predicaciones. La tónica de nuestras predicaciones deben ser dar ánimo, dar esperanza y saber de cierto que Dios tiene un pueblo que va a triunfar y si nosotros estamos en las manos de Dios, también vamos a triunfar. Que nuestras predicaciones no sean condenatorias, sino sean predicaciones que aseguren el triunfo de los hijos de Dios que confiamos en Dios. Quiero señalar por último, no porque no haya más cosas, sino por último en esto que estoy compartiendo con ustedes, lo siguiente. He visto predicadores que cuando usan la palabra, la usan como para atacar a alguien o como para lograr algún aspecto que quiere o para condenar a algo. La predicación es algo sagrado, el alimento de la iglesia y no se toma para lograr propósitos personales en contra de alguien o para atacar a alguien o para conseguir cualquier otra cosa. No, la predicación debe usarse única y exclusivamente para alimentar al pueblo de Dios. Y eso es, predica la palabra. La palabra de Dios es aliento, es ánimo, es poder. La palabra de Dios, así le decimos a la Biblia, tiene poder. Por la palabra de Dios vino a la existencia todo lo creado. Por la palabra de Dios nosotros recibimos el poder para luchar contra el mal. Por la palabra de Dios nosotros conocemos lo que Dios quiere que nosotros debamos conocer. Y por la palabra de Dios recibimos el poder para enfrentar, para luchar, para ser cristianos, hijos de Dios verdaderos, que vivamos la verdad. Por la palabra de Dios es que nosotros no seremos engañados, porque es cierto que va a haber maestros que los está viendo, que se escuchan una doctrina falsa, que se escuchan cosas que no son verdaderas desde los púlpitos cristianos y aún hasta de los nuestros. Pero por la palabra de Dios nosotros conocemos la verdad y estaremos equipados para triunfar junto con la verdad. Por lo tanto, el tiempo de la predicación, usémoslo para enseñar la palabra de Dios, para enseñar lo que Dios dice,
Siempre han habido falsos profetas, siempre han habido falsos maestros. Esto, ya lo he dicho, lo repito ahora, va a aumentar, aumentar. Pero si nosotros nos guiamos por la palabra de Dios y los predicadores enseñamos la palabra de Dios, Dios va a estar con nosotros y nos va a ayudar. Y nuestras predicaciones van a servir para edificar la iglesia de Dios. Dios nos bendiga y nos cuide. Y que los que somos predicadores tomemos las cosas en serio y nos pongamos en las manos de Dios cada vez que vayamos a enseñar algo. Dios nos bendiga.